Vamos a compartir palabra del Señor. Vamos a compartir Deuteronomio capítulo 28, versículo del 8 al 13. Y la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, del 8 al 13, el Señor te dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Y hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y agradar el corazón de Dios también trae bendiciones. Y verdaderamente son preciosas las palabras que encontramos en estos textos, en los que hemos leído anteriormente. El Señor te dice: Jehová enviará bendición sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y verán todos los pueblos que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Y eso quizás es lo que todos los cristianos anhelamos en nuestra vida, que la bendición de Dios esté todo el tiempo sobre nosotros y que podamos glorificar el nombre de Dios por medio de nuestra vida, a través de nuestros testimonios. Pero tenemos que comprender quizás que las bendiciones de Dios
vienen en gran manera sobre nosotros cuando agradamos el corazón del Señor, el corazón de Dios con nuestra vida. Veamos en la Biblia cómo podemos agradar el corazón de nuestro Dios con nuestra vida, para que su bendición, como dice la palabra, sobreabunde siempre sobre nosotros. Y primeramente para agradar el corazón del Señor, para agradar el corazón de Dios como primera instancia, tenemos que obedecer. Vamos a compartir Deuteronomio 28, capítulo 12 y 13. Deuteronomio 28, 2 y 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. El versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, dice la palabra del Señor. Y tenemos que comprender que no solamente tenemos que conformar o pensar quizás que es suficiente caminar en los caminos de Dios, pero viviendo a nuestra manera y sin tomar su voluntad. Tenemos que caminar en sus caminos a través de su obediencia. En Deuteronomio 28, 9, el Señor te dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Obedecer al Señor significa pasar de ser solamente unos simples oidores de la palabra y convertirnos en hacedores de la palabra. De esa palabra que escuchamos en el culto, de esa palabra que nos está predicando. En Santiago 1, del 22 al 24, el Señor te dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oír de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Como segundo punto, como segunda instancia, para poder agradar el corazón de Dios y ser bendecidos. Primeramente dijimos que teníamos que obedecer los mandamientos, obedecer la palabra. Y como segundo punto, para agradar el corazón de Dios, para poder ser bendecidos, tenemos que deleitarnos en Él. Vamos a compartir Salmos 37, versículo 4.
Salmos 37, versículo 4, el Señor te dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y en este texto vemos la palabra deleítate. Deleítate, yo lo busqué en hebreo, se divide en dos, jo y ah, la cual tiene varios significados y muy importantes con respecto a nuestra relación con Dios. Y cuando decimos deleitarse, no es deleitarse en un gran banquete, ni en una cena, en una fiesta, deleitarse en el Señor. Y dentro de los significados hebreos, alegría, en algunos contextos se traduce como alegría o como regocijo, refiriéndose a un estado de felicidad o de satisfacción. O sea que deleitarse con el Señor es estar feliz y es estar satisfechos con el Señor. También deleitarse quiere decir regocijarse. ¿Qué quiere decir regocijarse? Es sentirse contento, quizás aplicando un estado emocional de felicidad, como decíamos anteriormente, feliz. Deleitarse también es tener un gozo espiritual. En un sentido más profundo se refiere a la felicidad y alegría que proviene de nuestra relación cercana con Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra con qué actitud del corazón tenemos que presentarnos delante de su presencia, delante de Él. Porque mejor, dice la palabra del Señor en Salmos 84, versículo 10, si no me equivoco, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Y en Salmos 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y el Señor quiere que nos deleitemos en sus caminos. Deleitarse en sus caminos, en su presencia, en la predicación de la palabra, en la alabanza. Él espera que acercarnos a Él sea nuestra alegría, sea un gozo. Pero quizás para muchos cristianos esto no sea así. En Malaquías 1:13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Y para ese tipo de personas, para ese tipo de cristianos, para ellos no es un deleite estar en la presencia del Señor. Quizás es un fastidio. Y un fastidio es una sensación de molestia, algo que nos irrita, algo que nos aburre, algo que experimenta una persona frente a algo que le resulta desagradable o molesto, algo tedioso. Por eso esa es la comparación entre deleitarse y fastidiarse. Y el Señor
como segunda medida, como segundo punto, para agradar su corazón, para poder ser bendecidos, nos pide que nos deleitemos en Él. Como tercera medida, como tercer punto, para poder agradar el corazón del Señor y ser bendecidos, el Señor nos pide que permanezcamos en Él. Vamos a compartir Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor te dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Agradamos el corazón de Dios cuando no solamente lo buscamos para recibir su ayuda o para recibir una bendición y luego nos apartamos de sus caminos, sino que agradamos el corazón del Señor cuando permanecemos en Él, en sus caminos, por amor por Él, en agradecimiento de nuestro corazón. Tenemos que comprender que no podemos agradar a Dios si retrocedemos. En Hebreos 10, versículo 38, el Señor te dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando permanecemos, ahí es cuando agradamos el corazón de Dios. Porque solamente permanecen los que verdaderamente confían en Él. En Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se ve, sino que permanece para siempre. Cuando permanecemos, agradamos el corazón de Dios, porque hemos comprendido que en nadie más podemos encontrar lo que tenemos en Él, y que nadie más puede darnos lo que el Señor nos da. En Juan capítulo 6, versículos 67, 68 y 69. El Señor te dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso en el camino del Señor podemos ser grandemente bendecidos. Pero para que esa bendición pueda llegar a nuestra vida, pueda llegar a nuestros hogares, primeramente tenemos que agradar el corazón del Señor. Y para agradar el corazón del Señor, primeramente tenemos que obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra.
Segundo, tenemos que deleitarnos en Él, en todo momento, en todo tiempo. Y tercero, tenemos que permanecer en Él. De esas maneras agradamos al Señor. Y así las bendiciones llegarán en abundancia. Esta fue la palabra del día de hoy. Espero que les sea de bendición.